El principio de un chiste malo. Baltasar profirió un poderoso suspiro. Pero nadie se fijó. Sus actuales aprietos le daban mucho sobre lo que suspirar el espantoso colchón, la horrible comida, la gélida humedad y el inenarrable hedor de sus aposentos, la indignante negativa de ropa, la abominable ausencia de conversación inteligente, la desgarradora pérdida de sus hermosos, preciosos libros. Pero tras una larga reflexión, había terminado por concluir que lo absolutamente peor de que lo obligaran a unirse a la capilla de la Santa Conveniencia era el mortificante oprobio. Qué oprobio que nada menos que él, Baltasar Shamiban Draxi, ilustrado adepto de los 9 círculos, protector de las llaves secretas, conjurador de poderes ultraterrenales, el hombre al que apodaban el terror de Damieta, o que al menos se había apodado a sí mismo el terror de Damieta, con la esperanza de que corriese la voz. Uno de los 3 mejores nigromantes de toda Europa, nada menos, o quizá 4, según lo que se opinara de su castra de Vibor, a quien él personalmente consideraba un chapucero, terminara apresado por unos bufones, juzgado y condenado por unos patanes, y obligado a una humillante servidumbre al lado de unos idiotas tan abyectos como aquellos. Miró de soslayo con una expresión que transmitía de un modo elocuente su más absoluto asco, pero nadie estaba mirándolo a él. El antiguo vampiro, cuya decrepitud cabía suponer que le venía impuesta por un hambre forzosa, se sentaba despatarrado en una silla, haciendo gala de todo el estiloso aburrimiento del que era capaz un esqueleto con 4 mechones de pelo en la cabeza. La elfa estaba de pie, flaca como un alambre blanquecino, con el rostro cubierto por greñas de pelo antinaturalmente ceniciento, inmóvil salvo por una constante y muy irritante contracción de su largo índice derecho. Su carcelero en jefe, Jacob de Thorn, miraba desde la esquina con los brazos cruzados y apretados, un viejo caballero curtido en 1000 batallas, que parecía haber pasado una considerable fracción de su vida, dejándose aplastar por un rodillo, experiencia que a todas luces le había exprimido del cuerpo todo sentido del humor. Y luego estaba el supuesto pastor espiritual de aquella congregación de los decepcionantes, el hermano Díaz, un joven idiota en perpetuo pánico, salido de una orden monacal poco conocida y peor considerada, que lucía la expresión de un hombre que no supiera nadar en la cubierta de un barco yéndose raudo a pique, un sacerdote inefectivo, un caballero enervado, una elfa misántropa y un antiguo vampiro. Parecía el principio de un chiste malo cuyo trágico remate aún estaba por revelarse. Cabría haber esperado al menos un escenario imponente, un Sancta Sanctorum forrado de esculturas, con un suelo de mármol tallado con los ideogramas de santos y ángeles, pero en vez de eso tenían una cajita llena de humedades en las entrañas del Palacio Celestial, cuya única ventana daba a una pared cercana y a una maraña de desagües con fugas. La elección que le habían ofrecido a Baltasar en su farsa de juicio había sido entre expiar sus delitos mediante el servicio a su santidad o arder en la hoguera. En su momento le había parecido evidente cuál era la mejor opción, pero empezaba a sospechar que a largo plazo, la inmolación podría haber resultado ser menos dolorosa. Qué oprobio que nada menos que él, Baltasar Sham Vivam Draxi, quien había hecho de los muertos sus juguetes y de la tempestad su corcel, quien había empujado los límites de la misma mortalidad y doblegado al archidemonia Shaxep a su voluntad, o al menos, le había sonsacado unos pocos favores y había sobrevivido, no solo quedara reducido a la execrable esclavitud, sino a una esclavitud de aquella variedad tan intensamente banal y descerebrada. Estaba preparando un suspiro tan explosivo, que alguien se vería obligado por fin a reparar en su incomodidad cuando los cerrojos traquetearon y la puerta se abrió de par en par. Entró una bandada de acólitos, todos con hábito blanco, semblante de etérea piedad, y un chal de orar que tenía cosidas citas de las Sagradas Escrituras. Uno flaqueaba con un pesado marco de madera, sujeto con correas a la espalda, y que sostenía un gigantesco libro abierto, mientras un segundo esparcía tinta en sus esfuerzos por seguir al primero, y escribir en las enormes páginas al mismo tiempo. Una tercera llevaba una gran corona de flores al cuello que casi rozaba el suelo. Un cuarto aferraba en una mano el circunfijo que llevaba puesto, y un fajo de hojas de oraciones en la otra, sus ojos vidriosos alzados hacia el techo, sus labios en movimiento incesante, mientras borbotaba una interminable oración, suplicando las bendiciones del Todopoderoso, la Salvadora y todos los santos.
Y aquí llegan las payasas, resolló el barón Ricard, oscilando sobre su bastón hasta erguirse, si es que podía emplearse la palabra, erguirse para alguien que siguió tan encorvado que apenas tenía la nariz por encima del cinturón. Los acólitos se separaron para revelar a dos mujeres de cabello entrecano, ambas cardenales a juzgar por sus fajines y sus solideos carmesíes, por no mencionar los círculos enjollados que llevaban colgando de cadenas enjolladas. Una destacaba por su altura y su gracilidad, mirando alrededor con gesto benevolente como una mujer rica llegada para distribuir limosna a los pobres. La otra tendía más a una complexión baja y sólida, con un entrecejo arrugado y una mirada pétrea. Eran, según dedujo Baltasar, nada menos que las cardenales Cizca y Bock, los polos opuestos del alto mando de la Iglesia, las líderes de la curia terrenal y el coro celestial. A primera vista, no lo impresionaron mucho. ¿Os importa? Una chica de 10 años, vestida de sencillo blanco, apartó a codazos a las dos ancianas antes de poner los brazos en jarras y examinar a la reticente congregación con una ceja arqueada en gesto crítico. Allí estaba, pues, Benedicta I, la niña papisa. La votación de una nueva Santa Madre nunca estaba exenta de controversia, pero aquella elegida en concreto, a quien sin duda le faltaban años para estar en edad de ejercer ninguna maternidad, había suscitado furia y denuncias por doquier, provocado la excomunión de 3 cardenales rebeldes y una docena aproximada de obispas, casi desatado otro grave cisma en el seno de la Iglesia. Tuviera la chica el supuesto potencial mágico que tuviera, de la falacia a la farsa, masculló entre dientes Baltasar, que nunca había tenido mucha paciencia con la religión, que era en verdad sino superstición con dinero. De verdad que lo siento, canturreó su santidad, sin que sonara en absoluto a que lo sentía. El embajador de los francos me ha traído un pájaro y era graciosísimo. ¿Cómo se llamaba? La cardenal Cisca parecía sentirse casi tan humillada por aquella pantomima como Baltasar. Un pavo real, santidad. ¡Qué colores tan encantadores! Os he hecho esperar. No, santidad. El hermano Díaz le lanzó una sonrisa servil, y se inclinó tanto como cualquier penitente. No, 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 no. Sí, dijo con parsimonia el barón Ricard, mirándose las uñas amarillentas. Pero ¿qué remedio nos queda? La sonrisa de su santidad solo se ensanchó. Bueno, si fueras papa igual la gente te traería pavos reales a ti, pero eres un vampiro, así que te chinchas. El barón dio un largo suspiro. Por boca de los niños, llegó un gemido apenas audible desde la esquina y el acólito que murmuraba se tambaleó mientras las hojas de oraciones se le caían de los dedos inertes y aleteaban por todo el suelo llevadas por la corriente de aire. El acólito se derrumbó de lado y una compañera tomó el testigo de inmediato, agarrándose las manos y alzando la mirada al techo, mientras sus labios sonrientes se movían en incesante plegaria. Baltasar se quedó atrapado en el lugar donde pasaba gran parte de su tiempo, entre el desdén y la envidia. Aunque él supiera que todo aquello era un engañabobos, creer en una mentira era igual de reconfortante para los fieles que saber la verdad. Durante un instante, no pudo evitar preguntarse si de verdad era mejor ser un cínico apesadumbrado que un ingenuo eufórico. Bock estaba abanicando al acólito desmayado con un montoncito de las hojas de oración caídas, pero por pura casualidad, una había terminado, junto al pie descalzo de Baltasar. Aunque por un lado estaba repleta de devociones, reparó con no poco entusiasmo en que la otra cara estaba totalmente en blanco. En plena confusión, fue sencillo mover el pie de lado para tapar el papel. No pudo evitar del todo que asomara a sus facciones una sonrisa triunfal cuando lo sintió crepitar bajo su planta. Se liberaría de aquella humillación, y se cobraría una venganza que haría sollozar a los mártires. Iban a lamentar el día en que osaron ofender a Baltasar Shamibam Draxi. Cisca carraspeó mientras sacaban al acólito inconsciente al pasillo. Administramos la atadura. Santidad, tenéis un día ocupado. Fuf, bufó Benedicta I. Todos los días estoy ocupada. Ser papisa no es ni la mitad de divertido de lo que una creería. Como casi nada, murmuró la elfa, con lo que a pesar de estar en celdas contiguas, más o menos duplicó la cantidad de palabras que Baltasar le había oído pronunciar jamás. Uno de los acólitos se arrodilló sosteniendo un cuenco de tinta roja, en el que su diminuta santidad metió el dedo índice para trazar una simple línea que cruzaba la muñeca del vampiro. Con el dedo corazón, le hizo lo mismo a la elfa. La papisa dio un paso más, y entonces Baltasar vio de cerca el rostro de la mismísima representante de Dios en la tierra.
Una niña paliducha con un enorme lunar encima de una ceja, cuyo solideo blanco se las veía y se las deseaba para contener una melena de rizos castaños. Baltasar había oído describirla como el mayor poder arcano que hubiera nacido en el mundo durante varios siglos, y se había mostrado incrédulo. Había oído rumores de que se la celebraba como el segundo advenimiento de la mismísima Salvadora, y le habían dado ganas de reír. En esos momentos, mirando la sagrada persona de Benedicta con sus propios ojos, se decantaba más por llorar. Si aquella cría tan poco prometedora era realmente la última y mejor esperanza del mundo, al parecer el mundo estaba tan condenado como decía la gente. ¿Quién es el nuevo? La papisa ladeó la cabeza mientras alzaba la mirada hacia Baltasar, poniendo su solideo en inminente peligro de soltarse del todo. Uno de sus acólitos merodeaba cerca de ella, quizá confiando en atraparlo. El hermano Díaz carraspeó. Este es Baltasar. Esto, el suspiro de contrariedad que soltó Baltasar bordeaba el gimoteo de pleno derecho. Sham, Ibam, Draxi, un hechicero, un mago, corrió él, mordiendo cada sílaba al soltarla. Quizá le hubiera quedado más digno de no ir ataviado solo con un camisón andrajoso proporcionado para aquella entrevista. Pero hizo lo posible por parecer formidable y misterioso aún así, enarcando una ceja a toda su majestuosa altura, y contemplando a la líder suprema de la iglesia por encima del hombro, cosa nada difícil porque apenas le llegaba al estómago. La papisa trató de chasquear los dedos, pero no le había pillado el truco, y apenas hizo un suave zu. Espera, tú eres el que hace bailar cadáveres, una ópera entera dicen. Bueno, solo un primer acto, en realidad. Estaba haciéndole correcciones al libreto cuando los cazadores de brujos cayeron sobre mí. Pero para ser sincero del todo, aún no consigo que los cadáveres canten. Al menos, no de un modo que satisficiera a un entendido. Es más un gemido entonado que... Me encantaría verlo, gritó su santidad, aplaudiendo, y Baltasar tuvo que reconocer que su entusiasmo infantil era bastante encantador. Sería un placer organizar una actuación para, quizá en otro momento, lo interrumpió con sequedad la cardenal Cizca. Su santidad miró hacia arriba, exasperada. Dios nos libre de divertirnos aunque sea un poquito por aquí. Mojó la yema del meñique en la tinta y la pasó por la muñeca extendida de Baltasar, mostrándose encantadísima con su obra. Hecho, Baltasar esperó a lo demás, pero no hubo demás. Aquello por lo visto era todo el elemento inscrito del encantamiento. Una línea, ni siquiera una línea recta, ni siquiera una línea regular. La acumulación de tinta a un lado se había convertido en gota que resbalaba poco a poco por su muñeca. No había círculos dentro de círculos, ni runas de lo más alto y lo más bajo, ni espiral de Sogaigontum con los pasajes sagrados inscritos con el ángulo correcto en cada una de las 15 esquinas. Un dibujo infantil hecho con los dedos, literalmente. Baltasar no sabía si deleitarse por la facilidad con que se desembarazaría de aquel penoso esfuerzo u ofenderse porque alguien pudiera creerlo capaz de retener a un practicante de su potencia. La pontífice prepúber había retrocedido para contemplar la irrisoria congregación de la capilla de la Santa Conveniencia, con una yema del dedo roja apretada contra los labios, donde dejó una mancha perceptible. Se inclinó hacia la cardenal Bock. ¿Qué debería decir? La directora del coro celestial le sonrió como una abuelita consentidora. Tampoco creo que importe mucho, dijo, y Baltasar casi no pudo evitar que se le cayera la mandíbula inferior. En teoría aquella mujer se contaba entre los magos más doctos de Europa, y resultaba que era aún más chapucera que su castra de la puta Vibort. Quizá algo como, la cardenal cogió el círculo enjollado que llevaba al cuello y se puso a sacarle brillo contra su manga, entornando los ojos hacia el techo como si no se lo hubiera planteado hasta ese momento. Baltasar estaba patitizo por fuera, patidifuso por dentro. La vieja zorra estaba inventándose lo verbal sobre la marcha. La formulación de una atadura solemne, de la atadura papal nada menos. A Baltasar le costó imaginarse lo que sus competidores, rivales y enemigos sin ambajes de la fraternidad arcana opinarían de aquello cuando se lo dijese. Requiero, propuso Bock, que conduzcáis a la princesa Alexia hasta Troya, que obedezcáis las instrucciones del hermano Díaz, y que os aseguréis de que asciende al trono como emperatriz oriental. Al pronunciar las palabras princesa Alexia, había señalado hacia una joven que intentaba esconderse detrás del acólito del libro. Baltasar la miró con los párpados entrecerrados mientras, raudo, colocaba las lamentables piezas de aquel puzzle tan poco edificante. Así que aquella chavala enjuta y decididamente poco glamurosa,
Con el aire famélico y enfermizo de un perro callejero y los ojos arteros de un proxeneta de mala muerte, era la princesa perdida Alexia Pirogenetos, hija de Irene, a quien pretendían colocar en el trono serpentino de Troya como marioneta papal. De la farsa a la fantasía, murmuró incrédulo. Creo que con eso bastará, dijo Bock pensativa, y le echó el aliento a su circunfijo antes de frotarlo de nuevo. ¿Alguien quiere aportar ideas? Cardenal Cisca, la líder de la curia terrenal, movió la boca con amargura, y luego negó con aún más amargura, como si tuviera una enorme cantidad de pensamientos pero estuviera absteniéndose de pronunciarlos. Allá voy, pues. La papisa cerró los puños con fuerza, y casi cerró los ojos mientras se concentraba en las palabras. Requiero que conduzcáis a la princesa Alexia hasta Troya, que obedezcáis las instrucciones del hermano Díaz, y que os aseguréis de que asciende al trono como emperatriz oriental. Dio una palmada. Me ha salido a la primera. Maravilloso, exclamó Bock. Maravilloso, repitió la papisa, dando otra palmada. Y luego que volváis derechos aquí, claro. Bien pensado, santidad, dijo Bock. Bien recordado. La cara de la papisa de pronto se volvió adusta. Si no le ponéis todo el empeño, espero que os sintáis muy enfermos. Y además, dijo, y meneó un dedo severo hacia todos ellos, uno tras otro, quiero que seáis majos entre vosotros de camino, porque ser majos es de gente maja. ¿Toca comer ya?, preguntó, volviéndose hacia la puerta. Pronto, santidad, respondió Cisca. Primero debéis aplicarle la atadura a la miembro ausente del rebaño. Ah, me encanta Viga. ¿Creéis que me dejará subir a sus hombros otra vez? La papisa se marchó con un paso vivo que bordeaba los saltitos. ¿Y luego comemos? Nada más le hayáis concedido audiencia a esa delegación de obispas que envía la Liga Genseática. Esperan recibir un dictamen vuestro sobre la relación entre Dios, los santos y la Salvadora. Su santidad profirió un largo gemido. Vaya aburrimiento. Y desapareció por el pasillo, seguida por sus acólitos, una todavía rezando, otro todavía intentando a la desesperada escribir en el libro gigante, otra torciendo el gesto con saña mientras intentaba maniobrar su inmensa corona de flores para pasarla de lado por la puerta. La princesa más decepcionante del mundo lanzó a todo el mundo de la sala una última mirada henchida de preocupación antes de salir tras ellos. Baltasar se frotó con suavidad la marca roja de la mejilla. ¿Y eso es todo? No pudo evitar decir. Eso es todo. Se limitó a responder Bock. Partiréis mañana por la mañana, con una escolta de la Guardia Pontificia. Movió una mano en un vago gesto santo. Que Dios bendiga vuestra misión y tal y cual. El varón se derrumbó de nuevo en su silla y miró desde debajo de sus párpados caídos. ¿Puede Dios en verdad bendecir a unos diablos como nosotros, cardenal? Dicen que en sus manos todo utensilio es recto. Bock se bajó el solideo hacia las cejas para poder rascarse bien la nuca. ¿Sabéis? Siempre me ha parecido paradójico que no haya nada más liberador que quedar ligada a un propósito común. Dedicó a Baltasar una sonrisa extrañamente enigmática. Se volvió a colocar el solideo un poco torcido, y se fue. Él apenas logró suprimir una risita incrédula. Un grupo de necios peligrosísimos, incapaces por completo de colaborar, emprendiendo una travesía de 300 leguas o más con el objetivo totalmente imposible de instalar a esa enclenque enfurruñada en el trono serpentino de Troya. Muchas gracias, pero su infante santidad podía prescindir de él. Se quitaría aquel cordelito de atadura y desaparecería sobre las alas del viento antes de que nadie lo supiera. Tuvo que tragarse un repentino eructo ácido, sin duda resultado del indigerible engrudo que le daban de comer allí. Se entretuvo imaginándose la expresión de idiota que tendría la cara de idiota de aquella zorra sonriente de Baptiste cuando supiera de su huida. Cuando cayera en la cuenta de que iba a tener que estar mirando a sus espaldas lo que le quedase de vida, preocupada por la inevitable venganza de Baltasar, se preguntó qué forma de represalia ocultista le daría mayor satisfacción, proporcionaría la advertencia más adecuada para otros, y sería la mejor metáfora de la humillación que había sufrido a sus manos. Que aquella princesa zopenca se buscara su propio camino hacia, si a Baltasar le hubieran dado un puñetazo en el estómago, no podría haber arrojado un chorro más explosivo de vómito. Cayó al suelo quizá a 4 zancadas de él, engendrando una línea torcida de salpicaduras que llegó hasta sus pies descalzos, y terminó con un agónico y trémulo resuello. Se quedó un poco agachado, con la lengua fuera, los ojos llorosos,
hilos de baba colgándole de la nariz y las manos juntas llenas de sus propias expulsiones. Eso ha sido la atadura. La elfa se había vuelto para contemplarlo inexpresiva con aquellos ojos enormes que no pestañeaban. Funcionan mejor de lo que esperarías. Agarrarse a algo. Alex aferraba tan fuerte las riendas que le dolían las manos, y tenía que concentrarse sobre todo en no caer. Había montado en burro alguna vez. Aquel otoño cuando se fue al norte para trabajar en la cosecha. Alguien le dijo que era una buena paga por un trabajo ligero, y había mentido completamente en ambas cosas. El caballo al que la habían subido olía mejor y se comportaba mucho mejor que los burros de allí, pero también era mucho más alto, y montar a sentadillas parecía una invitación entusiasta a partirte el cráneo. Cada sacudida le daba miedo de resbalar y terminar hecha picadillo bajo la monstruosa caja que era el carromato que retumbaba atrás, lo que habría sido un final apropiado para su cuento de hadas. Notaba los labios secos, como si estuviera llevando a cabo una estafa mal pensada. Tenía que impedirse una y otra vez pasarse la lengua como un lagarto. Podía hacerse pasar por princesa, ¿verdad? Que ella supiera lo único que hacían era dejarse lavar y peinar y vestir y hablar por encima como si no estuvieran. Un tarugo de madera podría hacer el mismo trabajo. Y Alex podía interpretar a un tarugo de madera a que sí. Había fingido ser una tullida curada por un milagro y una lerda curada por un tónico, una huérfana que se había encontrado un monedero y la solícita hija de un peregrino que conocía un atajo hacia una habitación buena y barata. Es por ese callejón oscuro, no os preocupéis. Es solo un poco más allá de verdad que la habitación es estupenda, solo un pelín más. Hasta había fingido ser la hija de un noble una vez, aunque se pasó con el acento y el primo la había pillado y tuvo que saltar al canal para que no la reventaran a puntapiés. Tenía la impresión de que había algo peor que puntapiés esperándola al final de aquella travesura en particular. No dejaba de buscar escapatorias, pero estaba rodeada de hombres armados por todas partes. Cabrones duros con el rostro duro, y un montón de metal duro a mano, además del círculo de los salvados en la sobrevesta. El duque Miguel decía que estaban allí para protegerla, pero el pasado de Alex con los hombres armados en concreto, y con los hombres armados de la iglesia más en concreto, no la dejaba nada tranquila. De hecho, si alguien quería ver el completo opuesto a una persona tranquila, no hacía falta buscar más. Allí la tenía, montada a sentadillas en un caballo gigantesco. Inspiró fuerte. Intentó calmar los nervios. El pánico no hornea tartas. Como seguro que Galla Monedero estaría diciéndoles en esos mismos instantes, a una nueva tanda de huérfanos. Todo el mundo necesitaba algo a lo que agarrarse. Para Alex, ese algo era el ingenio, y nunca dejarse abatir. Y que si a sus planes les había ido como a zurullos en una tormenta, convertidos en un pringue apestoso, era lo que pasaba con los planes. Se cagaban otros nuevos, y ya está. Lo único que tenía que hacer era buscar el momento, y trincar lo que pudiera trincar. Estar siempre alerta y preparada para esfumarse. No había otro talento como el de no estar allí cuando la cosa se ponía fea. A Alex siempre le había gustado considerarse solitaria, autosuficiente como una gata callejera, pero a todo el mundo le venía bien un amigo de vez en cuando. ¿Quién sabía cuándo iba a hacerte falta alguien que cargara con las culpas? Su tío, si de verdad era su tío, cabalgaba al frente de la columna con el sacerdote de aspecto desconcertado, el caballero gris que nunca sonreía, y la mujer de los sombreros que sonreía demasiado. Alex no le veía ninguna utilidad al viejo cabrón que iba en el techo del carromato. Parecía un cadáver con abrigo, ni siquiera un cadáver reciente, ni siquiera un buen abrigo. Y el hombre de la ridícula mueca desdeñosa que había hablado de hacer bailar a los muertos, se pasaba todo el rato mirándose la muñeca. Habían traído a una doncella, que cabalgaba como si hubiera nacido a sentadillas, pero peinaba y maquillaba y vestía a Alex con tal desprecio silencioso que cualquiera diría que ella era la princesa y Alex la doncella. Así que quedaba la elfa. Alex nunca había visto a uno en carne y hueso. La gente decía que eran los enemigos de Dios, que comían humanos, asustaban a los niños con historias sobre ellos, predicaban nuevas cruzadas en su contra, y quemaba muñecos de elfos en las festividades. A la hora de cargar con culpas, los elfos eran los mejores. Alex tenía allí mismo, a su alcance, a una esponja de culpa con las orejas puntiagudas, así que aferró bien las riendas y llevó su caballo hasta ella. Así que, empezó a decir. Lo normal era que cuando Alex ponía la boca en marcha,
más o menos siguiera funcionando ella sola. Pero cuando aquellos extraños ojos se volvieron hacia ella, tan grandes que casi no parecían reales, las únicas palabras que le vinieron a la mente fueron: «Eres una elfa». La cabeza de la elfa cayó a un lado, meciéndose suave con el movimiento de su montura, dejando a la vista un cuello largo y delgado como un fardo de pálidas ramitas, y abrió aquellos ojos incluso más. «¿Qué me ha delatado?» «Ah, es que soy una persona muy perceptiva», dijo Alex, algo en el acento, tal vez. «Ah». La elfa miró de nuevo hacia los árboles. Otro motivo para tener la boca cerrada. Si Alex se rindiera con tanta facilidad, se habría muerto de hambre años antes. «Me llamo Alex». Se arriesgó a soltar las riendas para tenderle la mano a la elfa. Se tambaleó, tuvo que agarrarse al cuerno de la silla, y luego se la tendió de nuevo. «Oeste. Alexia Pirogenetos. No estoy muy segura de quién soy ahora mismo». La elfa observó su mano, observó a los guardias. Entonces estiró el brazo y se la estrechó. Por algún motivo, Alex había esperado que aquellos dedos largos y finos estuvieran fríos, pero los notó tibios, como los de cualquiera. «Solete», dijo la elfa. «Ah, sí, es la abreviatura de algo élfico. Soleti Cilien diente oscuro». «Ah, sí». La elfa alzó despacio una fina ceja blanca. «Ah, no», dijo Alex. «Solete es como me llamaban en el circo. Estabas en un circo, entrenaba leones». «Ah, sí». La elfa alzó despacio esa fina ceja blanca, incluso más alta. Alex hizo una mueca. «Ah, no, me arrastraban al final de una cadena y la gente abucheaba y me tiraba cosas». «Pues, no suena muy divertido». «Parecían disfrutar. Me refiero para ti». Solete se encogió de hombros. «Hasta los malos espectáculos necesitan un villano». Siguieron cabalgando en silencio entre el tintineo de los guardias en sus sillas y el chirrido de los ejes del gran carromato. Alex era una solitaria, por supuesto, pero descubrió que estaba gustándole la compañía. «Había oído que los elfos sois todos unos salvajes sanguinarios», dijo. «Yo había oído que las princesas sois todas unas idiotas bonitas. Dame un poco de margen. Solo llevo unos días siendo princesa». Solete alzó esa ceja de nuevo. «Y qué bien se te da ya». Baltasar estaba mirando la atadura. No había dejado de mirarla ceñudo desde el momento de su aplicación. Parecía no ser más que una mancha de herrumbre, pero su continua y burbujeante náusea, sus ocasionales ataques de vómito arrojadizo y en una memorable ocasión, cuando sus pensamientos derivaron a escapar de sus grilletes mágicos urdiendo la muerte por envenenamiento de la princesa Alexia, el episodio auténticamente explosivo que tuvo lugar al otro extremo de su conducto digestivo, no le dejaban dudas sobre su considerable potencia. No había nada que Baltasar odiase más que una adivinanza que no lograra desentrañar. Se acercó aquella sosa mancha incluso más a la cara, hasta que estuvo mirando bizco un borrón. ¿Era posible que hubiese runas diminutas escondidas allí, inscritas en la yema del dedo de la niña papisa antes de que lo tocara y transferidas por vete a saber qué método, marcadas en algún otro lugar del cuerpo de Baltasar mientras dormía, entre los omóplatos o en las plantas de los pies, o quizá al final del escroto, donde no era probable que nadie mirase? Desde luego no había mirado nadie allí últimamente, por mucho que lo irritara admitirlo. Runas sin tinta, trazadas con un alambre de latón, figuras de dedo que ni siquiera habían establecido contacto con su piel. ¿Era posible que esa tozuda y enigmática burra que tenían por cardenal Bock hubiera tejido algún encantamiento adicional mientras él estaba distraído? Por muy despistada que hubiera parecido en el momento, tenía reputación de ser una practicante formidable. No sería la primera vez que Baltasar cometía el error de juzgar demasiado a partir de las apariencias. Inspiró fuerte, intentando desprenderse de toda emoción y aplicar la inquebrantable lógica. Todo el mundo necesitaba algo a lo que agarrarse. En el caso de Baltasar, ese algo era su maestría en las ciencias mágicas y sus formidables poderes de raciocinio. Para todo existía una respuesta. Repasó de nuevo hasta el último instante de aquella entrevista, deseando con acritud tener su impoluto ejemplar de las 600 abjuraciones de Al-Harrabi y aquellas soberbias lentes alemanas, y no estar subido a un carromato que no paraba de zarandearlo. Era la clase de vehículo aparatoso y absurdamente sobrediseñado con el que transportar un cargamento valioso de manera segura, con una barandilla que rodeaba su alto techo,
un pescante al frente para el taciturno cochero y un banco detrás para pasajeros. Era difícil estar seguro con el zumbido de las ruedas de hierro, pero de vez en cuando a Baltasar le parecía notar que algo inmenso se movía en el compartimento sin ventanas bajo sus pies. Ni siquiera se habían molestado en encadenarlo al banco, al parecer confiando en que la atadura le impediría escapar, una decisión que iban a lamentar sobremanera. Haría falta algo más que un manchurrón aplicado por el dedo de una infante precoz para retener a alguien como... El pensamiento le provocó otra oleada de náusea que lo obligó a apartarse la muñeca de la cara, haciendo un viril esfuerzo por mantener el desayuno dentro del cuerpo mientras evaluaba el resto de la caravana. Había presentes 21 guardias pontificios bien armados, pero Baltasar apenas los tuvo en cuenta para sus cálculos. Los hombres de violencia eran fáciles de burlar. La fuerza, a fin de cuentas, abundaba entre las bestias. Eran el raciocinio, el conocimiento, la ciencia, y entre todas las ciencias, el dominio de la magia, lo que marcaba a la humanidad como la especie superior. Miró hacia la cabecera del convoy, pero aquel bruto sombrío de Jacob de Thorn, aquella pirata sonriente de Baptiste y aquel trapo fofo de monje estaban ocupados parloteando con el duque de Nicea. La princesa de Baratillo, entretanto, parecía estar entablando una improbable amistad con la taciturna elfa. La princesa y la elfa sonaba a título de una fábula admonitoria, que Baltasar no tenía el menor interés en leer, no digamos ya en presenciar con sus propios ojos. El vampiro, al parecer dormido al otro extremo del banco, era harina de otro costal. A todas luces era un ejemplar venerable, por lo que cabía esperar que fuese poderoso, astuto y muy peligroso como mínimo. El único miembro de aquella lamentable farsa al que Baltasar consideraba una amenaza como enemigo, y en consecuencia, el único que podría tener algún valor real como aliado. Se inclinó hacia él asegurándose de mantener una distancia prudente, y alzó la muñeca antes de murmurar: ¿cuál es el truco? Un párpado del varón se alzó una rendija, una nevada ceja se elevó un ápice mientras sus pelos demasiado largos aleteaban al viento. De la atadura de la papisa Benedicta, graznó. Sí, de la atadura. El barón Ricard cerró ese ojo de nuevo. Se dice que es el poder arcano más prometedor nacido en este mundo desde hace siglos. Ya, dijo Baltasar. Aunque siendo él mismo un poder arcano prometedor, no veía evidencias de ello. La comisura de la boca del varón se contrajo divertida. Hasta he oído insinuar que es el segundo advenimiento de la Salvadora en persona. Muy gracioso, gruñó Baltasar, que no estaba de humor para bobadas. Bueno, tú eres el mago. El ojo del vampiro volvió a abrirse ese ápice. Dime tú el truco. Baltasar movió la boca malcarado, cosa que hacía mucho últimamente. Has intentado romperla. El otro ojo del vampiro se abrió también. La atadura de la papisa Benedicta. Sí, la atadura. No lo he intentado. ¿Por qué? Quizá esté justo donde me gustaría estar. Baltasar soltó un bufido. Muerto de hambre, marchito y de camino a Troya en un carromato en tumecéculos. El varón inhaló un aliento crepitante, rechinante, y lo liberó con un suspiro. Estella de Artois estaba segura de poder romperla. No me suena el nombre. Una hechicera que estuvo un tiempo ocupando tu celda bajo el Palacio Celestial. Pasó meses intentándolo. Vociferaba encantamientos día y noche, y juraba que encontraría el secreto. Eso cuando no estaba vomitando, claro. Y lo consiguió. ¿Acaso la ves por aquí? Entonces sí que lo consiguió. Ah, no. No. El varón se desperezó con un tenue chasquido de articulaciones envejecidas, y cerró los ojos otra vez. Murió, y quemaron su cadáver, y dijeron: tenemos que traer a otro hechicero. Y aquí estás. Mago, gruñó Baltasar. La atadura la mató. Ah, no. Le cayó un gigante encima. Eso parecía plantear más preguntas que las que resolvía, pero antes de que Baltasar pudiera formular la siguiente, lo distrajo la elfa. Agarraos a algo, dijo mientras pasaba con el caballo, que se puso a medio galope hacia la cabecera de la columna. Baltasar la miró frunciendo el ceño. ¿A qué se refiere con eso? No todo es un acertijo. El viejo vampiro envolvió la barandilla con los nudosos dedos de una mano llena de manchas de la edad. Apretó y contempló a Baltasar desde debajo de sus mustios párpados. Solete es, en ciertos aspectos, lo contrario a ti. ¿En cuáles? Ella no habla mucho, pero cuando lo hace merece la pena escucharla. Y contadme, dijo el duque Miguel, ¿cómo es que un monje ha terminado ocupándose de este rebaño tan particular? La verdad, excelencia, hubo un tiempo no tan lejano, en que el hermano Díaz habría buscado alguna falsedad conveniente, pero lo cierto era que se le habían pasado las ganas.
No tengo ni idea. El duque Miguel sonrió. Dicen que los actos de nuestro Señor son misteriosos. A veces por lo visto su iglesia lo es incluso más. Hace un mes me consideraba un hombre bastante listo. El hermano Díaz recordó con dolorosa claridad lo listo que se había sentido en aquella última conversación con el abad, lo satisfecho que había estado con el resultado de todos sus ardides, el mezquino aire triunfal con el que había pasado por el refectorio ante sus hermanos, condenados a seguir prisioneros en aquel solemne templo al tedio. Ya hacía un tiempo que se preguntaba si el abad había sabido a lo que venía, si sus hermanos habían estado en el ajo, riéndose de él tras sus vastas mangas desde el principio. Ahora comprendo que soy un necio. La sonrisa del duque Miguel se ensanchó. En ese caso sois más sabio que hace un mes, hermano Díaz. Eso podéis agradecerlo. Díaz veía muy poco más por lo que estar agradecido. Desde que lo nombraron vicario de la capilla de la Santa Conveniencia, en su boca había hecho erupción toda una plaga de llagas, que habrían servido como suplicio para un mártir. Eran imposible e irracionalmente dolorosas, y aún así, por algún motivo, el hermano Díaz era incapaz de dejar de palparlas con la lengua para recordarse a sí mismo cuánto dolían. Les había aplicado agua bendita de la fuente en la que se había bautizado San Anselmo de los ojos, pero si acaso ahora le dolían más. Parecía que las llagas eran otra molestia que iba a tener que aceptar como una parte rutinaria de la vida, igual que las rozaduras de la silla de montar, la ropa mojada y el arrobamiento por parte de vampiros. Creía que la luz del sol los mataba. Murmuró apenado. Es un mito, gruñó Jacob de Thorn. Al barón Ricard le gusta bastante. En efecto, el antiguo vampiro estaba gozando como un lagarto en el techo del carromato, con la cabeza hacia atrás y meciéndose sobre un cuello de aspecto frágil. Era un carromato de un peso excepcional, con remaches de hierro, cuya parte de atrás era toda ella una puerta sin mirillas asegurada con un gran pasador en cada esquina, que se abrían mediante una única cerradura. El hermano Díaz no quería preguntar, pero no pudo contenerse. ¿Qué hay dentro del carro? Un último recurso, dijo Baptiste, enseñando sus dientes de oro. Cabalgaba igual que hablaba, es decir, suelta y con una sonrisita perpetua. Si tenemos suerte, nunca hará falta que lo sepas. La suerte del hermano Díaz no había sido muy boyante de un tiempo a esa parte. Respiró hondo, apretó el bulto de su hábito bajo el que llevaba el vial de sangre de Santa Beatriz contra la piel, y ofreció a la custodia de la sandalia de la Salvadora otra plegaria silenciosa por su supervivencia. Todo el mundo necesitaba algo a lo que agarrarse, y él había decidido hacer de la fe su ancla. Era un monje ordenado, al fin y al cabo por muy poco que hubiera querido serlo, así que supuso que ya era hora. ¿Acaso no era la principal de las 12 virtudes, aquella de la que emanaban todas las demás? El hermano Díaz mantendría la fe en que el Todopoderoso tenía un plan, en que él tenía su papel en él. Con toda probabilidad, no un papel protagonista. Uno poco esforzado de figurante ya le iría bien. Logró componer una tenue sonrisa, pero hizo que le dolieran las llagas. Así que paró. No seréis pariente. Estaba preguntando el duque Miguel, lleno de despreocupado buen humor ante la pétrea melancolía de Jacob. De ese Jacob de Thorn, que fue campeón del emperador de Borgoña, ¿verdad? Los ojos ya entornados del caballero se entornaron un pelín más. Thorn es una ciudad grande. Allí hay muchos Jacobs. Cierto, dijo el hermano Díaz, que tenía el vago recuerdo de haber leído también el nombre en una polvorienta crónica de las cruzadas livonias que había encontrado al reorganizar la biblioteca. Creo que había un Jacob de Thorn que fue gran maestre de la dorada orden de los templarios, y no hubo uno que fue ejecutor pontificio. Baptiste parecía entretenida, como si disfrutara de una broma privada. O ese fue un Janus de Thorn, o un Joseph. Jacob. El hermano Díaz reculó al descubrirse mirando las erróneas proporciones del rostro de una elfa a una distancia demasiado corta. Parecía que la mujer era capaz de cabalgar en un silencio asombroso. Solete, dijo Jacob. La elfa habló con insulsa inexpresividad, sin apenas mover los labios. Nos están siguiendo. ¿Qué? El hermano Díaz se giró hacia un lado en la silla, se atascó y se volvió hacia el otro para escrutar como un descosido los árboles de atrás. Yo no veo a nadie. Procuro dar el aviso antes de que todo el mundo alcance a ver el peligro, dijo la elfa. La sonrisa del duque Miguel había desaparecido. ¿Cuántos? 3 o 4 docenas. Nos mantienen el ritmo media milla por detrás. La única señal de preocupación que mostró Jacob fue tensar y destensar un músculo en el lado de su rostro lleno de cicatrices. ¿Alguien delante? La elfa frunció sus labios extrañamente humanos,
Entrecerró sus ojos extrañamente inhumanos y ladeó la cabeza un momento. Aún no. El hermano Díaz se mordisqueó una de las llagas. No esperaréis que haya problemas, por los santos y la salvadora. ¿Qué hacía usando esa palabra? Era como si pronunciarla los volviese más probables. Tan cerca de la ciudad santa. Espero todo y nada, repuso Jacob. Y más desde que ocupo este puesto. Baptiste, hay algo defendible en esta carretera. Una posada con muro al sur de Calenta. El oso rodante. No sabría explicarte el origen del nombre. Se dice que el emperador Carlos el Enclenque durmió allí de camino a que la papisa lo coronara. Es una historia interesante, de hecho, porque, puede que luego dijo Jacob. Si aún vivimos, añadió Solete. Estaba sucediendo algo inapropiado. La columna estaba acelerando y el carromato se sacudía incluso con más ferocidad que antes. El duque Miguel se había retrasado para susurrarle algo apremiante a su malhadada sobrina. Los guardias estaban soltando las armas en sus vainas y vigilando los árboles. Baltasar había planeado esperar a que hicieran un alto en la oscuridad, pero un hombre sabio siempre estaba preparado para aprovechar el momento. Le dio la espalda al cochero y, con disimulo, sacó la hoja de oraciones de su manga. «¿Se puede saber qué haces, mago?», murmuró el barón Ricard, con un destello de interés. Baltasar alisó el papel sobre el techo del carromato y situó su muñeca izquierda, la que tenía el trazo rojo, en el centro exacto del círculo de poder que había inscrito en él. «Voy a romper este irrisorio remedo de atadura». Una náusea lo embargó con solo pensarlo, pero Baltasar se la esperaba y la contuvo. «¿De dónde has sacado el papel?», inquirió el vampiro. A ese acólito desmayado se le cayó una hoja de oraciones. «Yo me la procuré. Muy hábil. ¿Y la pluma?», improvisada con una tira de uña del pie. «Muy ingenioso. La tinta tiene una consistencia inusual». Baltasar hizo una pausa en calibrar el ángulo del diagrama respecto a su muñeca, y miró malcarado al vampiro. La sangre habría sido la opción más evidente, con la ventaja añadida de un cierto encanto gótico, pero tras una incomodísima media hora tratando de rasparse, arañarse y lijarse a sí mismo contra las paredes de su celda, Baltasar se había rendido y había tomado otro camino. «Somos la capilla de la Santa Conveniencia», espetó. «Hice lo que era conveniente». El varón arrugó más su nariz ya arrugada. «Ya me parecía a mí que había un olorcillo. Sin duda has olido cosas peores», refunfuñó Baltasar. No era su caligrafía inmaculada de costumbre, y las cosas se veían algo grumosas y torcidas. Pero cuando uno se veía obligado a emplear una uña del pie para dibujar runas con su propio excremento, debía conformarse con resultados menos que óptimos. Se tragó otra arcada mientras hacía un último ajuste a la orientación. Lo ideal sería que un círculo de aquella crudeza, sin cuartear y en ausencia de una losa ritual, apuntase al norte, por supuesto. Pero lograrlo era un poco difícil sobre un carromato en movimiento, sobre todo si el cochero chascaba las riendas sin cesar para ganar velocidad, y el aire movía las esquinas de la hoja de oraciones. Baltasar deseó tener sus alfileres de plata, su calamita y sus plomadas, su glorioso reloj y sus brújulas, el conjunto de anillos de conjurador en bronce que le había encargado a aquel metalúrgico de Bagdad, pero supuso que lo habrían destruido todos los cazadores de brujos, los muy bárbaros. «¿Se ha puesto a llover?», murmuró el barón Ricard. En efecto, el cielo empezaba a escupir, y al poco tiempo ya caían gruesas gotas arremolinadas desde la franja de gris, entre las copas de los árboles. «Me cago en la leche», susurró Baltasar. Las limitaciones de las heces humanas como tinta estaban haciéndose más que evidentes. Varias runas ya corrían peligro de emborronarse. Tenía que ser ahora o nunca. Formó el signo de mando por encima de aquel condenado trazo rojo y comenzó a pronunciar los 3 encantamientos que había ideado. Uno de reblandecimiento, otro de desatado, otro de cercenadura. Sencillo y al grano, dado que allí no había nadie a quien impresionar. Unas modestas 3 palabras por encantamiento, cada una repetida 3 veces, elegantes en su cristalina simplicidad. Dibujó las letras en su ojo mental y sintió cómo acumulaban poder, una emocionada presión en el pecho, un cosquilleo en las yemas de los dedos. Incluso bajo aquellas circunstancias, lo inundó la embriagadora alegría de practicar la magia, de emplear su ingenio y su voluntad para combar las normas mismas de la realidad. Cerró los párpados con fuerza mientras pronunciaba la última palabra, notando las gotas de lluvia frías en la cara, el latido estruendoso en los oídos,
siseando cada sílaba con furiosa concentración. ¿Ha funcionado?, preguntó el vampiro. Baltasar levantó el brazo y clavó la mirada en aquella marca oxidada de la muñeca. Creo que sí, y empezó por primera vez en cierto tiempo a sonreír. Creo que sí. Su gozosa carcajada se la llevó el fragor del viento mientras el carromato aceleraba más si cabe. Él era Baltasar Sami Van Draxi, no solo uno de los mejores 3 nigromantes de Europa, sino también el hombre que rompió la atadura papal, que superó en astucia a la cardenal Bock, que se marchó paseando de... El vómito surgió de su boca, salpicó todo el techo, le manchó la camisa y rozó la manga del varón antes de que Baltasar fuese capaz de torcer la cintura y dirigir el chorro fuera por el lado del carromato. Su estómago estaba exprimido en un agónico nudo, sus ojos desorbitados mientras se ahogaba, babeaba, resollaba las entrañas al emborronado camino. Parece que no, observó el barón Ricard. Baltasar se dejó caer de nuevo en el banco con un gemido, con su hoja de oraciones garabateada en mierda arrugada en un puño, y el vómito ardiéndole en todos los conductos de la cara. Dioses y diablos, estaba saliéndole por los ojos, puta jodienda, chilló. El cochero se volvió en el pescante. Sentaos y tran. Una punta de flecha le salió de la garganta y paró a escasas pulgadas de la punta de la nariz de Baltasar, mientras el viento atrapaba gruesos chorros de sangre y se los llevaba. El cochero se tambaleó en su carromato que aceleraba, mirando bizco la punta roja de la flecha. Se escupió sangre a borbotones en la barba, y entonces le flaquearon las rodillas. Se derrumbó de lado, rebotó una vez en la carretera, y luego flácido, dio vueltas y vueltas, mientras un guardia tenía que desviar su caballo para esquivarlo. «¡Nos atacan!», gritó Baltasar como bien pudo. El barón Ricard se las había ingeniado para mantener su pose holgazana todo el tiempo, como si disfrutara de un agradable paseo por el campo. Señaló con la cabeza el pescante vacío. «Quizá deberías tomar las riendas, ¿no crees?». Los 4 caballos seguían al galope, con las correas y las guarniciones aleteando enloquecidas, aguijoneados por los frenéticos jinetes que tenían por todo su alrededor. «Me cago en la leche», voceó Baltasar mientras trepaba sobre el asiento, resbalaba, se enganchaba despatarrado un momento, y su traqueteante respaldo le aporreaba las pelotas. Salió disparado otro par de flechas desde los árboles. Una pasó silbando por encima, la otra se clavó oscilante en el lateral del pescante un momento, antes de que Baltasar se deslizara en él. Por suerte las riendas se habían quedado enredadas en la palanca del freno, y estirándose intentando que se le movieran menos las yemas de los dedos, al final logró recuperarlas. Por desgracia no tenía ni la menor idea de qué hacer una vez las tuvo en la mano. «¿Qué hago?», chilló. «Soy vampiro», rugió el vampiro. «No, cochero». Los árboles pasaban por los lados a una velocidad francamente aterradora. Las crines de los caballos ondeaban. Los dientes de Baltasar eran un sonajero en su cabeza. Se mordió la lengua por un socavón particularmente salvaje y el sabor de la sangre se sumó al del vómito y no hizo nada por mejorarlo. Un sirviente del duque Miguel recibió un flechazo, cayó del caballo, dio contra el camino y las pesadas ruedas del carro lo aplastaron antes de que Baltasar pudiese decidir siquiera no molestarse en intentar esquivarlo. El viento le arrancaba las lágrimas de los ojos, la carretera era un chispeante borrón. Por delante el duque Miguel llevaba la brida de su sobrina mientras la chica se aferraba a su silla de montar. Baltasar captó un atisbo de su rostro horrorizado cuando miró atrás. Él miró atrás también y vio jinetes persiguiéndolos. Había algo raro en su forma. Llevaban yelmos con cuernos. El carromato se zarandeó desenfrenado y Baltasar tuvo que apartar la mirada de los terrores de atrás hacia los más apremiantes si cabe de delante. Vio un muro entre los árboles, sus portones rebotando salvajes junto con el resto del enloquecido mundo, en la parte exterior de una curva que sin duda era imposible que tomaran. Baptiste estaba gritándole por encima del chillido de las ruedas. «Frénalo». «¿Cómo coño hago eso?», berreó Baltasar. «Agárrate a algo», dijo el barón Ricard mientras llegaba a su lado y con ambos puños nudosos y llenos de manchas de la edad, hacía el freno. Se oyó un chirrido de metal torturado mientras tiraba de él haciendo saltar chispas. Baltasar atisbó a un hombre en la entrada con los ojos y la boca muy abiertos, antes de que se arrojara a un lado y el carromato irrumpiera en el patio, levantando fango al levantarse sobre un solo conjunto de ruedas. Un caballo tropezó, se retorció y cayó en un caos de correas batiendo y tierra volando. Su compañero siguió embistiendo, arrastrando al tiro de costado, y el carromato los adelantó imparable. ¡Ay Dios!
vocalizó Baltasar. Nunca le había importado mucho Dios, pero ninguna otra palabra parecía estar del todo a la altura de las circunstancias. La fachada de madera de una posada llegó a la carga hacia ellos. El trasero de Baltasar concluyó su breve e incómoda asociación con el pescante y su dueño voló.